Ilustremos el grado de importancia de estos aspectos en algunos ejemplos, desde una mirada muy económica. Pues una industria de costos fijos elevados se caracteriza por su necesidad de generar economías de escala y su bajo costo de cierre de acuerdo a la teoría económica, precio mayor que costos medios variables. Una industria con economía de escala y con una curva de aprendizaje genera altas barreras de ingreso. Si las inversiones son elevadas, como por ejemplo en activos fijos o publicidad, genera altas barreras a la entrada. Esta barrera no es generadora por el monto de inversión, sino por el costo de capital adicional que debe incurrir el que entra. Además, genera altas barreras a la salida si son adictivos y activos específicos difíciles de vender. Desde el punto de vista de las características estructurales, si una industria posee bajas barreras de ingreso y de salida y con productos homogéneos, implican una industria de competencia perfecta y por ende el precio lo toma del mercado y tiene pocas posibilidades de diferenciar y debe concentrar sus esfuerzos en la eficiencia. Si por el contrario existen altas barreras y por ejemplo la presencia de economías de escalas o posicionamiento de una marca, esto posibilita el manejo de una estrategia de precios. Si además existen asimetrías de información, se posibilita la diferenciación de algunos productos. Desde consideraciones de comercialización, tenemos por ejemplo, si el producto es de difícil reemplazo para el comprador, esto implica necesariamente altos costos de sustitución, pues en este caso el posicionamiento de marca es fundamental. Si se comercializa productos diferenciados, pues las barreras de ingreso son altas y mayores, pues los costos de cambios para los clientes son distintos. Si el producto es homogéneo, existe mayor probabilidad de competencia intensiva, sobreprecio y la necesidad de obtener diferenciación a través de servicios, ubicación, licencias y otros. Si el producto tiene una fuerte componente tecnológica, implica necesariamente una industria con altos gastos en investigaciones, además del desarrollo, generando altas barreras a la entrada. Si es una industria con productos de consumo masivo y economías de escala, implica una fuerte necesidad por la estandarización en el proceso de producción y una amplia red de distribución. Esto genera altas barreras a la entrada. Si hay existencia de sustitutos, necesariamente los precios de estos marcan el precio tecno para el producto propio. Así, antes de formular las estrategias, hay que entender la industria en que uno compite. El análisis de la industria siempre es permanente, pues permite focalizar la atención a las fuerzas competitivas significativas, determinar qué fuerzas requieren atención estratégicas y definir qué fuerzas requieren de creatividad para ser controladas o modificadas. Hay que determinar factores de diferenciación mediante un proceso de innovación. Un enfoque complementario que nos presta cierta ayuda al aclararnos conceptualmente, pues las fuerzas que determinan los precios y su evolución, entre otros. La organización industrial básicamente está basada en la teoría económica. Consiste en predecir ciertas conductas que seguirán los participantes en función de las características de las estructuras del mercado. En un nivel más fundamental, las estructuras de mercado son afectadas por un conjunto de condiciones básicas. Por el lado de la oferta, existen variables como productos, tecnológicas de procesos, nivel de empleos y de organización, pues la ubicuidad y la localización de las materias primas, entre otras. Por el lado de la demanda se distinguen los métodos de compra de los consumidores, pues las elasticidades de la demanda, que serían el precio, el ingreso y la cruzada. Este enfoque es utilizado bajo una fuerte premisa de las predicciones sistemáticas que provee la teoría económica en las diferentes conductas de los vendedores con respecto a diferentes variaciones de la estructura del mercado. El siguiente información que le vamos a dar es muy simple, pues es la tipología donde se caracterizan las estructuras del mercado predominantes en función de las características del oferente y de sus productos. Pues este enfoque no debe interpretarse como una cadena de implicaciones, pues es una sola dirección. En realidad la retroalimentación son iguales. Las estrategias de precio y productos de algunas compañías a menudo causan un impacto fuerte que pueden lograr ciertos cambios importantes en las estructuras de mercado. Asimismo, las innovaciones en nuevos procesos y productos generan nuevas condiciones en costos, en consumos, entre otros, generando barreras a la entrada a nuevos competidores. El desarrollo de tecnologías implica cambios regulatorios y legales,
pues los cuales cambian sustancialmente las estructuras de mercado, como podría ser el hipotético caso del mercado de telefonía. Pues el escrutinio interno hace que el análisis interno de la organización sea la descripción de los factores que determinan las posiciones competitivas que va a adoptar la organización a fin de obtener ventajas comparativas. En general, se reconoce que la mejor manera de reconocer aquellos factores es mediante un análisis de las actividades de la organización, además de una unidad de negocio, más que un análisis global de esta. Un modelo importante que permite alcanzar este objetivo es la cadena de valor. Este método descompone la firma en las actividades primarias y las de apoyo, con el fin de comprender su impacto en los costos y la generación de valor. Las actividades primarias son aquellas implicadas en el movimiento físico de materias primas y de productos determinados, en la producción de bienes y servicios y en el proceso de marketing y ventas y subsiguientes servicios como los productos de la firma. De algún modo son las funciones clásicas de administración de una organización. Las actividades de apoyo son aquellas más transversales a la organización y las que consisten en generar apoyo a las actividades primarias y de ellas mismas. Estas compuestas por la infraestructura de la firma, el manejo de recursos humanos, el desarrollo de tecnología y las adquisiciones que se tengan. Tras herramientas que nos permiten obtener los factores distintivos de éxito es el enfoque de procesos. Pues un proceso es aquel en que insiste y existe una transformación de un input, ya sea información o materiales para obtener un resultado. Ejemplo de procesos son las actividades administrativas, como las de un banco, pues al otorgar un crédito de consumo en el que se desarrollan una serie de actividades con una secuencia preestablecida, donde la información y la formación personal, además de financiera del cliente y los resultados, son la aprobación de este. En cada proceso existen clientes y proveedores independientemente que esto sea formal, como un comprador de un supermercado o informal, como el departamento de finanzas solicitando información al departamento de ventas. Esto da origen al proceso de cada uno de los distintos negocios. El punto en el que el cliente comunica la necesidad al productor es el más importante, pues ya el productor debe escuchar lo que el cliente realmente desea y el cliente debe comunicar claramente lo que desea para satisfacer su necesidad. Lo mismo se aplica al definir los estándares de satisfacción para el cliente, pues toda organización tiene procesos internos y externos, ya que todas las operaciones cuentan con clientes y productores de bienes o servicios. Desde hace años que se habla de la estructura de las organizaciones, se deben poner de acuerdo a los procesos internos que éstas realizan para operar. Tanto en países como Estados Unidos y Chile se han desarrollado herramientas llamadas patrones de procesos. Pues la evaluación comparativa es un proceso de identificar y analizar, además de adaptar sistemáticamente las prácticas más efectivas de los sectores industriales para mejorar los resultados de la empresa. Es una oportunidad para que la organización aprenda de las experiencias de otras, además de facilitar la revisión de las políticas y prácticas de gestión, gestionando sus normas y metodologías, y pues no es una recolección de datos, es una comprensión de los procesos. Solo puede ser usado para comprender las limitaciones de los procesos e identificar las oportunidades de mejora. Se distinguen en tres tipos. 1. Interno. Se comparan operaciones internas entre unidades de negocios. 2. Competitivos. Comparación específica entre competidores y negociantes. 3. Cooperativo y genérico. La comparación de funciones o procesos independientes del sector industrial solo con los mejores. Al realizar cualquiera de los enfoques presentados, debemos valorar de algún modo los costos incurridos en los procesos, actividades y funciones. Para ello es fundamental una adecuada valorización, esto es asignación de función de los costos de oportunidad. Prácticamente todos los recursos de los que disponen la sociedad o los individuos son limitados. Aristóteles Onassis, por ejemplo, tenía varios miles de millones de dólares cuando murió, poseía más recursos de los que podría gastar y dedicaba su dinero a comprar lujos extravagantes para sus yates. Sin embargo, tenía un problema de escasez muy importante, pues murió de una miastenia grave, una lenta enfermedad degenerativa autoinmune. Para él, la escasez fundamental era de tiempo, energía y capacidad física para realizar las actividades más cotidianas. Como los recursos son escasos, producir más de una cosa necesariamente implicará producir menos de otra. Esto introduce un concepto fundamental de la economía llamado costo de oportunidad, pues cuando se produce más del producto X se utilizan recursos menos.
Estos recursos pudieran destinarse a producir otros productos. Luego el costo de oportunidad de algo de lo que se sacrificaría para poder obtenerlo.